¿Cómo están chicos? Muy buenas noches. Un momento me van a prestar atención a la lista, por favor. Alejandro Aguilar, Presente, profe. Posi Posi, Barcaya, Carballo, Presente, profe. Posi, gracias. Choque Ledesma, Presente, profe. Posi, gracias. Condori Marca, Presente, profe. Posi, gracias. Herbas Herrera Brian, Hinojosa Heredia Omar, Presente, Inge. Posi, gracias. Guarachi Montaño Iván, Presente, profe. gracias. Illanes Francisco Cándido, Presente, profe. Posi, gracias. León Villarreal Oscar, Presente, Inge. Buenas noches. buenas noches, gracias. Michelle Oña Reinaldo, Presente, Inge. Posi, gracias. Miranda Cusi Cristian, Ocampo García Gualberto, Pérez Montaño Zenón, Rodríguez Corrales Edwin, Rodríguez Cejas Grover, Presente, Inge. gracias. Rojas Condori Kevin, Presente, profe. Posi, gracias. Presente, Edwin Rodríguez. Va a disculpar, estaba con audífonos. Estabas ranchando, ¿Qué? estabas comiendo. No, tranqui, tranqui, ya está. Gracias. Chichazo me estaba comiendo. Tu Ya, chicharrón. ya. Salazar Castillo Abel, Siles Flores Jorge, Presente. ya. Trujillo Mamani Álvaro, Tosico, sea presente, profe. Trujillo, Presente, Trujillo, profe. ya, gracias. Zuna, Tosico, sea pasado, profe. sí, ratito. Zuna Laura Juan Carlos, ya. Torrico, a ver. Torrico, Sí, profe, presente. Torrico, tu otro apellido. Solo es uno, profe. ¿Y tu nombre? José Luis. Apellido Tosico. José Luis. Gracias. ¿Alguien más que no haya tomado en cuenta en la lista? Quinta. Escalera, profe. Profe Vargas, Quinta, profe. Vargas, profe. Escalera, Kenta Escalera, Quinta Álvarez, profe. Quinta Ever Álvarez. Vargas, profe. uno por uno, por favor. Uno por uno, pues. Kenta Álvarez, José Rodrigo. José Rodrigo. ¿Ya? Gracias. Gracias. El siguiente, Ever Vargas, profe. Vargas. Escalera Oriana. Uno por uno. Escalera por favor. Oriana José Uno por uno, Carlos. por favor. Vargas, ¿tu nombre completo? Ever Eloy Vargas Mamani, profe. Vargas Ever Eloy. Ma- sí, Vargas Ever Eloy. Ya, ¿quién más? Escalera Aquino, profe. Oriana. Escalera, Orellana Josué Carlos. Orellana, Josué Carlos. Josué Carlos. Listo, gracias. El siguiente, Aquino, profe. nombre completo, Aquino, por favor. Aquino Limachi Elmer, profe. Aquino Limachi Elmer.
Vía Torres, profe. Vía Torres, Adam Brandon. Adam Brandon. ¿Alguien más? Bustamante, Rivas, Wilder. Bustamante, Rivas, Wilder. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya faltado en la lista, por favor? Ya. Ahora sí les voy a compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Un poquito recordando, ¿no? Lo que habíamos visto la última clase. Habíamos visto un video demostrativo sobre características que nosotros vemos dentro de los circuitos hidráulicos, dentro de los circuitos, perdón, electrohidráulicos y dentro de los circuitos electroneumáticos, ¿no? Recordando un poquito a ver cuáles eran las diferencias entre la parte hidráulica y la parte neumática. Las neumáticas son para trabajos pesados, profe, y la hidroneumática es para trabajos más rápidos y su trabajo es más seguro y más, ¿cómo se lo dice? Ya, hasta por ahí está bien, José, muchas gracias. Entonces decía, ¿no? La parte hidráulica tiene las siguientes características, ¿no? Uno, transmite más esfuerzos, más fuerza, por lo tanto lo hace apto para trabajos pesados. Una desventaja, por así decirlo, sería que es más lento, ¿no? Es mucho más lento. En cambio, la electroneumática tiene todo lo opuesto, ¿no? No es que trabaja con esfuerzos pequeños. Si trabajamos con un actuador, un cilindro bastante grande y con una presión elevada, podemos, obtener grandes esfuerzos. Aún así, pero no llegamos a la presión que se puede llegar a generar a través de la parte hidráulica, ¿ya? Entonces, si comparamos, efectivamente la parte hidráulica genera más esfuerzos que la parte neumática. En contraparte, esto ya es una ventaja tal vez de la parte electroneumática. Trabajamos con velocidades más rápidas y tenemos un poco más de precisión de movimiento, ¿no? ¿Qué más habíamos podido ver la anterior clase? Hay algo que tenían que averiguar, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre el tema del uso de corriente continua y corriente alterna. En la parte electroneumática, enfocándonos un poquito más, que es parte de la materia, hemos visto que los equipos funcionan tanto con corriente continua, si necesitamos una fuente de 24 voltios, y pueden trabajar también con corriente alterna, por ejemplo 110, ¿no? Trabajar con 110 voltios. Entonces, en lo que han podido averiguar, ¿cuáles son las diferencias? Que la corriente continua viaja a un solo polo y la corriente alterna para ambos polos. ¿Ya? Esa es la diferencia en concepto de corriente continua, corriente alterna, ¿no? La corriente continua se mantiene continua tanto en el polo positivo o en el polo negativo. En cambio, la corriente alterna, como su nombre indica, va alternando, ¿no? Y de esa manera se crea la señal senoidal. Pero, ¿cuál es la diferencia en la utilización dentro de los equipos electroneumáticos, ¿no? Porque como les decía, por ejemplo, los solenoides pueden trabajar con
24 voltios, corriente continua, o 110 en corriente alterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar estos tipos de corriente en los equipos? O sea, ¿en qué casos, por ejemplo, yo utilizaría corriente continua, siendo más exactos, ¿no? ¿Y en qué casos corriente alterna? Algo parecido, miren, si se dan cuenta, pasa también con los PLCs. El PLC, hay PLCs que trabajan con fuentes de alimentación, también trabajan con 24 voltios, y hay otros equipos que trabajan con corriente alterna también, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? En el caso de la electroneumática, retomando, ¿cuál entonces sería la diferencia de utilizar estos equipos con corriente alterna o corriente continua? Inge, ¿le puedo indicar? Claro, claro. Ya, la diferencia sería en los costos. Los costos indicarían que para un PLC con corriente continua tendría que invertir más presupuesto. Y, eh, y el trabajo yo creo que es un poco más liviano, pero cuando ya es con corriente alterna, uno, los costos ya bajarían porque yo no necesitaría un conversor y el trabajo ya es un poco más continuo. Entonces, Muchas gracias, Edwin. Lo que dice por una parte el tema de la fuerza que nosotros podríamos llegar a generar con corriente alterna es mucho mayor que la que generamos con corriente continua. Y eso es cierto, esa es una de las razones. La otra razón es, depende del puesto de trabajo también, ¿no? El trabajar con corriente alterna implica cierto tipo de riesgos, ¿no? Que no corremos cuando trabajamos con corriente continua, ¿ya? Entonces esa sería otra razón. La fundamental, pero es lo que mencionaba, ¿no? El tema de la fuerza, al margen del costo también, ¿no? En algunos casos justifica el costo porque es más caro, obviamente, adquirir una fuente de alimentación que trabajar con corriente alterna netamente, ¿ya? Em, Muy bien, en lo que quisiera mostrarles ahora, al margen de lo que ya hemos visto en la anterior clase, hemos mencionado, bueno, en el video nos ha mencionado también algunos sensores, ¿no? Sensores que se suelen utilizar, ¿no? Dentro de los circuitos, que son los sensores que tal vez ustedes ya tienen conocimiento, ya sea de la materia de automatismos o de la materia de CLP, en alguna materia por ahí ya los han mencionado. Básicamente hay dos categorías grandes, ¿no? Los sensores que son electrónicos y los sensores que son mecánicos. En realidad es solamente un sensor mecánico que vendría a ser el final de carrera. Después de eso tenemos los otros, ¿no? Los que vendrían a ser los sensores electrónicos. ¿Cuáles son estos sensores electrónicos? ¿Qué sensores electrónicos conocen? Un sensor inductivo, profesor. Muy bien, Abel, gracias. Inductivo, ya muy bien, sensor inductivo. Después, solo el inductivo conocen. Estamos casi 25, bueno, están casi 25 estudiantes, solamente unos 2, 3 están participando. Y el resto, ¿qué otros sensores más conocen? Profe, el sensor capacitivo. Capacitivo, muy bien.
¿Qué otros sensores más? Sensor inductivo. Ya han indicado el inductivo, capacitivo, El magnético. muy bien, el magnético. ¿Qué otros sensores más conoce? Sensor de láser, profe. ¿Qué nombre tiene, pero? IG, los sensores de presencia, los sensores de... De movimiento, profe. Sensor de movimiento. Ese es el sensor de presencia. Los fotoeléctricos, y hay un sinfín, una gama bastante amplia, ¿no? Entonces, la parte, Sensor de calor. también hay sensores de calor, pero nos estamos enfocando más a sensores que nos permitan emitir una señal, aunque el calor también emite una señal, pero para que podamos completar secuencias, ¿no? Sensor de presión, profe. El sensor de presión también, hay sensores también de presión. Sensor de triangulación al láser. Eh, ese también se podría utilizar, pero dependiendo del tipo de aplicación. El de presión se podría utilizar dependiendo del tipo de trabajo, lo mismo el de temperatura. Los que usualmente se utilizan son, en el caso de electroneumática, perdón, los inductivos, los capacitivos, los fotoeléctricos, Infrarrojos. el infrarrojo puede ser también, el final de carrera, creo que ya lo hemos mencionado, el sensor magnético. Los sensor activos. Sensores activos. ¿A qué te refieres con sensores activos, perdón? Perdón, ¿a qué te referías con sensores activos? Si no estaba recordando, creo que había decir. Ah, una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre el sensor inductivo y el sensor capacitivo? ¿No tiene ninguna diferencia? Sensor inductivo, profe, puede detectar materiales metálicos, ¿no? Y el capacitivo, cualquier tipo de materiales, ¿no? Cualquier material ¿Está bien o está que sea equivocado? no metálico. Hablamos de materiales que se los conoce como materiales ferrosos. El inductivo detecta materiales ferrosos específicamente. Y el capacitivo nos permite trabajar con materiales no ferrosos, ¿no? Muy bien, Entonces gracias. estaba en el correcto. Muy Dos bien. puntitos. Puntitos extra, dice. Muy bien. Hemos visto también la parte de sensores, ¿no? Eh, muy bien. Lo que quisiera mostrarles ahora eh, forma parte de algunas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que nosotros tenemos dentro del mercado, que son neumáticas, electroneumáticas. Una de las más básicas es las sillas odontológicas, ¿no? Las sillas odontológicas utilizan compresor, tienen una línea neumática de alimentación, pero que generalmente se utiliza solamente para aire, ¿no? O sea, para generar aire, no por el tema tanto de presión, ¿ya? Pero sigue siendo una aplicación. Después de eso, tenemos, como estamos viendo acá, ¿no? Esto es una llenadora de bidones, ¿sí? La llenadora de bidones, a simple vista más o menos, se podría ver en el caso de los actuadores para que suba y baje el tren de válvulas. Tenemos un tren de válvulas acá para que hagan el llenado. ¿Cuál es el tren de válvulas? Miren, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aparte de la banda transportadora que tenemos acá. La parte neumática la estamos viendo aquí arriba.
Son dos actuadores neumáticos que están cumpliendo la siguiente función. No sé si ven o se alcanza a ver acá, esto tiene un muelle de restitución, ¿no? Tiene resorte, eso es el muelle de restitución. ¿Qué es lo que hace el actuador? El actuador va a agarrar, va a empujar esto y va a comenzar a abrir la válvula para que se libere el líquido. Y después de eso esto va a subir, ¿no? Yo les hago una pregunta, ¿por qué es necesario colocar dos actuadores y no hacerlo solamente con un actuador? Esta es una aplicación bastante sencilla. Por la fuerza que tiene que realizar, profe, así de igual manera. ¿Ya? Por la fuerza y una fuerza igual, dice por ahí Michelle, ¿no? Pero ¿por qué una fuerza igual? Esto está distribuido, ¿no? O sea, está uno a un costado, como podemos ver, hay uno a un costadito y el otro al otro costado. ¿Por qué no poner solamente uno al centro? ¿Por qué dos? No va a ser proporcional, profe, pues la fuerza que tiene que ser. Mira cuántos botellones tiene que llenar a ese. No va a ser proporcional. Claro, uno solo, no va a ser proporcional. Ya, Por la equilibración, profe, de ambos lados igual tendría que ser, porque si lo colocamos al medio, entonces no tendría el mismo trabajo y el equilibrio suficiente, tendría que ser uno de esos, ¿no? equilibrio. Esa es una de las mayores razones. Si yo pongo uno solo al centro, no va a tener un equilibrio adecuado. O sea, la fuerza no se va a llegar a distribuir bien. Podría correr el riesgo de que un lado se abra más que el otro. En cambio, colocando los dos en forma paralela, como estamos viendo, sí permite que podamos acomodar, ¿no? De forma equilibrada, como decía el compañero, todas las válvulas y de forma simultánea también, ¿no? Garantizando que todos se abran y cierren al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo una aplicación, es una aplicación aunque bastante sencilla, pero es una aplicación electroneumática, ¿no? Tenemos otra acá, que igual está bastante interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que creen que está haciendo la máquina? Esto tiene parte neumática, por si acaso, ¿no? La parte neumática se la está viendo desde acá. Esto es lo que se conoce como unidad de mantenimiento y estamos viendo las electroválvulas de este lado con sus filtros. Tenemos dos electroválvulas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estará haciendo este equipo, esta máquina? Está cortando, profe. Está cortando, muy bien. ¿En qué parte entraría los actuadores o la parte neumática? ¿Qué estaríamos accionando? ¿Qué estaríamos accionando aquí en el equipo? Para que se vea un poquito mejor. Las cuchillas, profe. Las cuchillas, pero ¿cómo? ¿Tendrá que ver con la sujeción de la pieza? No se ve bien, profe. No se ve bien la imagen. Es una máquina para cortar, ¿ya? Y lo que está haciendo ahorita la parte neumática, sí, efectivamente no está muy clara la imagen. Nos permite prensar el objeto para que luego este pueda cortar y luego se transporte a través de los rodillos, ¿ya? Lo que quería mostrarles acá es esta partecita. Esto de acá, por ejemplo, en la anterior imagen no se estaba viendo, ¿no?
que corresponde a lo que se conoce como unidad de mantenimiento, unidad de preparación del aire comprimido. Y aquí estamos viendo las electroválvulas, ¿no? Con sus silenciadores. Después tenemos otro tipo de aplicaciones, como lo que estamos viendo acá. Acá ya sí se ve de forma un poquito más detallada, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Tenemos un actuador acá, que el desplazamiento es de arriba a abajo. Y estas son latas. ¿Qué es lo que está haciendo con las latas? Las está sellando, ¿no? Entonces baja el actuador, sella y luego sube. Esto de acá es una sacheteadora. ¿En dónde estamos viendo los actuadores aquí? ¿Qué función están cumpliendo? Cortar. Cortar, ya, ¿qué más? Tenemos uno que si no se está viendo por este ladito, está haciendo descender las bolsas, está empujando las bolsas. Y el otro aquí está permitiendo la parte de sellado, ¿no? Está prensando y está sellando. Normalmente en las sacheteadoras se utiliza también parte neumática, porque es más sencillo hacerlo con actuadores, ¿no? Y la parte del sellado se lo consigue a través de resistencias, ¿no? O sea, generamos calor, sellamos y con el actuador completamos el ciclo, ¿no? O sea, como estamos viendo acá, permite prensar las bolsitas y la resistencia viene al interior y permite sellar, ¿no? Es otro tipo de aplicación. Y aplicaciones industriales hay de todo tipo, ¿no? Como las que hemos visto también en el video en la clase. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Profe, en todas esas automatizaciones tiene que ser más o menos controlado por un, ¿cómo se le llama esto? ¿Controlado por qué, perdón? ¿Con qué querías controlar, perdón? La parte de control se la hace empleando sensores, temporizadores. En ese caso, por ejemplo, de la sacheteadora, no es complicado, no es necesario un PLC, por ejemplo. No, simplemente utiliza lo que es la lógica cableada, ¿no? A través de lógica cableada, pulsadores se puede obtener. Y también con sensores haciendo una secuencia. Agarra, estira, se mide la longitud de recorrido que tienen que tener las bolsitas a través de la longitud del vástago del actuador. Y después de eso, una vez que completa su ciclo, se llega al final, los otros actuadores se accionan y sellan, ¿no? Sellan la bolsita, se vuelven a abrir y liberan. Y de esa manera continúa el proceso de sacheteado. Se puede hacer la parte de control también con un PLC. Ustedes saben, ¿no? Que todo lo que es lógica cableada se puede sustituir por el PLC, ¿no? Em, en algunos casos, depende mucho del cliente también, ¿no? No todos, si la máquina no es muy compleja, no tiene un funcionamiento muy complejo y no requiere muchos elementos, en este caso, por ejemplo, no requiere para el tema de actuadores neumáticos, no requiere muchos relés, o si estamos hablando de motores, no requiere muchos contactores. Entonces, ¿qué sería la opción más viable y la más económica? Sería dejarlo con lógica cableada, ¿no? Alguna vez he visto incluso como pregunta, ¿no? Les preguntaban a los estudiantes, ¿por qué estás usando un PLC? Porque el proceso es automatizado y esto, y, ¿no? Más referido a la parte de automatización. Y no era tanto la respuesta, ¿no? Porque yo puedo crear un proceso también semiautomático empleando sensores y con pura lógica cableada, utilizando contactores o relés según corresponda.
En algunos casos es por la parte económica. Si yo llego a utilizar muchos contactores, a ver, yo les pregunto a ustedes, un AC3, un contactor AC3, que es el que normalmente se utiliza, ¿qué costo tiene en el mercado? ¿Cuánto me cuesta este contactor? 60 pesos. 60 pesos, 90 pesos. Uno bueno debe estar más o menos alrededor de los 100, 120, ¿no? Dependiendo también de la marca. 200, sí, industrial, ¿no? No de enseñanza, de 60. Industrial. Ah. Uno El del bar chino. del barrio chino, dice, ¿no? Hay de todo precio, ¿no? Uno estándar, uno promedio, que no sea malo, digamos, está alrededor de los 120, tal vez un poco más. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un circuito en donde necesitamos muchos contactores, ¿no? Tal vez necesito, a ver, tomando en consideración uno industrial, como dice Edwin, que cuesta alrededor de los 200 bolivianos, y yo requiero como 6, 8 contactores, ¿no? Ya, si requiero 6, pucha, vamos a gastar ¿cuánto? 1.200 bolivianos en contactores. Pero no solamente eso. Necesito un tablero más grande, lo que implica un poco más de costo. Va a entrar mucho más de cable, ¿no? Por el tema de alimentar los contactores y hacer las derivaciones, todo eso. Entonces, en algunos casos sale mucho más caro, ¿no? Y ocupa mucho más espacio. ¿Qué si yo agarro y sustituyo esto por un PLC? Entonces, en algunos casos, aunque no crean, depende mucho del cliente, como les decía, la solución del uso del PLC es por el tema económico. Tema económico, tema de espacio, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cuándo podría yo llegar a sustituir la lógica cableada? No solamente porque el proceso sea automatizado, porque yo puedo semiautomatizar a través de mi lógica cableada. Sino en algunos casos es por el tema de costo, porque la lógica cableada ya implica que usemos muchos equipos que se pueden sustituir tranquilamente por un PLC, ¿no? Y el espacio que va a ocupar. ¿Ya? No sé si eso se refería a tu pregunta, la he escuchado a medias. ¿O a qué te referías con la parte de control? Ya, creo que se ha perdido el compañero que estaba haciendo la consulta. Muy bien, a ver, hasta acá no sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta para que podamos continuar. Profe, no me he perdido, sino que ya me has explicado lo que quería saber. Era el PLC. Ah, ya. Por el tema del PLC. Ya, perfecto. Gracias, compañero. Em, lo siguiente que vamos a ver es el tema del aire, ¿no? Que es el elemento, el fluido que utiliza la parte neumática, ¿no? Para que pueda trabajar. El aire como tal tiene algunas características, ¿no? Una de ellas es que es elástico y el otro es que se puede comprimir. Y es una diferencia bastante grande con respecto al hidráulico, ¿no? Al que es el aceite. El aceite, a diferencia del aire, el aceite no es compresible, no se puede comprimir. Y eso ayuda a que básicamente generemos mayores esfuerzos, ¿no? Y podamos también trabajar con presiones más elevadas, ¿no? En cambio el aire no, el aire se puede comprimir, genera también presión al momento de comprimirlo, pero como es compresible, prácticamente genera esfuerzos, pero no tanto como el hidráulico, ¿no? Esta es una de las razones por la que se da esa diferencia,
¿no? Otra característica del aire como tal es que dice acá, ¿no? Llena todo el espacio que lo contiene. El mismo lugar donde ustedes se encuentran, absolutamente todo, hasta el último rincón, contiene aire, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere que llena todo el espacio que lo contiene. Lo otro es la composición. Básicamente el aire en mayor porcentaje tiene presencia de nitrógeno y oxígeno y después de eso tiene algún otro elemento, ¿no? Pero en mayor porcentaje tiene lo que es nitrógeno y oxígeno. Después de eso vemos las características de la presión atmosférica, ¿no? Nosotros desde ya en el lugar donde nos encontramos estamos sometidos a presión atmosférica. Y esta presión atmosférica tiene distintos tipos de características. Aquí yo les hago una pregunta. Nosotros ahorita en Cochabamba nos encontramos a 2000 metros sobre el nivel del mar, 2500 más o menos metros sobre el nivel del mar. Si nosotros nos vamos al alto, al pico más, a uno de los lugares más elevados, posiblemente lleguemos de los 3500 a los 4000 metros sobre el nivel del mar de altura. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la presión atmosférica en Cochabamba y en ese lugar en el alto que estamos a una mayor altura? ¿Cuál es la diferencia de la presión? ¿O es la misma? ¿O llega a ser la misma presión? No es la No, misma, no es la profe. misma, profesor. No es la misma. Perfecto. Entonces, Por el nivel del mar también. por el nivel del mar. Ahí está. El nivel del mar es la referencia para que nosotros determinemos la altura. Entonces nosotros estamos a 2500 y allá por el alto deben estar alrededor de los 4000. Entonces no es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde es mayor, en dónde es menor la presión? Esta presión atmosférica. ¿En dónde es mayor y en dónde es menor? Profe, buenas noches. Yo creo que es en La Paz porque es más presión, tiene más presión atmosférica, profe. Es mayor la presión atmosférica por la Porque altura. cuando vamos, nosotros mismos no podemos respirar correctamente. Más bien la falta de presión es lo que provoca eso. Ah, ya, profe. Está bien lo que has dicho. A partir de eso vamos a corregir. Entonces, nosotros nos encontramos a mayor altura, por lo tanto, la presión va a llegar a ser menor. Es por eso que se ocurre ese fenómeno que decía el compañero, ¿no? Que hay ausencia de oxígeno, ¿no? Nosotros tenemos ausencia de oxígeno, ausencia de aire. Por lo tanto, no podemos respirar bien o nos agitamos más rápido. De ahí es de donde proviene el conocido mal de Soroche, ¿no es cierto? Entonces, la presión es diferente. Esto es importante conocer por el tema de funcionamiento de los equipos, ¿no? La variación de la presión provoca que en lugares donde nos encontramos a mayor altura hay menor presencia de aire. Y el aire, en nuestro caso, para la parte neumática, es un elemento que utilizamos, ¿no? Para comprimirlo y posteriormente hacer funcionar nuestros equipos. Pero por otra parte, también lastima a los equipos mismos de generación de aire comprimido. La generación de aire comprimido viene desde el compresor y el motor que acciona el compresor, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Esto de la parte de la altura, como les decía, si provocan carencia de aire, de recirculación de aire, en equipos eléctricos, ¿qué problemas podrían presentar?
o no da ningún problema? Dije, sería mal funcionamiento. Perfecto. ¿Por qué, Y- pero? ¿Por qué hay mal funcionamiento? ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Ya? ¿Cuál es el inconveniente, cuál es el problema que se podría presentar en equipos eléctricos por la carencia de aire, la falta de aire? Los equipos podrían calentarse. Uno por uno, por Menor favor. ventilación y se puede calentar las máquinas, ¿no? ¿Ya? Y por esa razón se pueden quemar. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el aire, ¿qué es lo que permiten los equipos eléctricos? Permite que de alguna manera estos se refrigeren. ¿Qué es lo que pasa con el motor, por ejemplo? El motor tiene las aletas, ¿no? Y aparte de eso tiene una ventiladora, ¿no? Acoplada. La ventiladora lo que permite es hacer recircular el aire a través de las aletas y las aletas sirven como un disipador de calor, ¿no? Ahora, si no hay algún... Profe, en ese caso entonces tendrían que perder la potencia. Muy buena pregunta. A eso más o menos estamos llegando. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de casos, ¿no? Lo que va a suceder es, como no estamos refrigerando bien el equipo, esa energía de alguna manera se va a disipar, se estaría disipando la energía que está consumiendo el motor, se estaría disipando en forma de calor. O sea, si es un motor de 5 HPs, ¿no? Y lo estamos haciendo trabajar en su carga plena de 5 HPs, esa disipación se está añadiendo a la potencia del motor. Se me refiero a que un motor de 5 HPs lo hacemos trabajar en carga plena en estas condiciones en las cuales no hay mucho aire, no estamos refrigerando bien, por lo tanto el motor en realidad no está trabajando como si fuese de 5 HPs, estaría trabajando como si fuese un motor de 6 HPs, lo estamos sobrecargando. Y ahí es donde se da un problema fundamental, por ejemplo, ¿no? En los equipos eléctricos, que es el tema del deterioro de todo lo que corresponde a la parte de aislación. Si hablamos de un motor, estamos hablando del devanado, ¿no? El devanado tiene una cubierta de aislación. Todo lo que es el alambre tiene un recubrimiento de barniz, ¿no es cierto? Esta energía que se está disipando en forma de calor va a hacer que el barniz se deteriore y posteriormente haya un cortocircuito. Prácticamente estaríamos quemando el motor, ¿no? Entonces, esto de la altura sí se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque produce ese fenómeno, ¿no? A mayor altura tenemos menor carencia de aire, o mayor carencia de aire, perdón. O sea, falta más aire. La falta de aire va a provocar eso, ¿no? Es por eso que generalmente muchos de los equipos, dispositivos, miren, y por eso hay que tener cuidado, se los diseña, se los fabrica bajo estas condiciones, ¿no? Que toman en cuenta los 0 metros a nivel del mar, o los 1000 metros sobre el nivel del mar, perdón. No es 0 metros, sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, perdón. Los motores que ustedes tienen en el mercado generalmente tienen esa característica. Alguna vez por experiencia, miren, pasaba en una empresa que el motor se iba quemando todo el tiempo y era por esa razón, ¿no? Se lo estaba haciendo trabajar en carga plena y decía, no, pero se ha calculado, se ha dimensionado, esa es la potencia con la que tiene que trabajar. Sin embargo, por las características del ambiente, no tenían un sistema de refrigeración adecuado, entonces constantemente se iba quemando, ¿no? Y es porque los motores están diseñados para trabajos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Lo que quiere decir que si nosotros alteramos la altura de trabajo, se tendría que aplicar lo que se conoce como factor de derrateo. El factor de derrateo, esa potencia que uno calcula que necesitamos, por ejemplo, para que trabaje el motor, va a ser como que si se estuviese sobredimensionando. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi cálculo he sacado que necesito un motor de 5 HPs, entonces el factor de derrateo me saldrá, no sé, unos 6 HPs, entonces voy a usar no un motor de 5, sino un motor de 7.5, por ejemplo.
¿no? De 7.5 HP, es un motor un poco más grande, justamente para equilibrar esa sobrecarga que va a tener y no tenga problema de sobrecalentamiento ni esté quemando el motor, ¿ya? Esto se lo conoce también como enrarecimiento del aire, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, tenga alguna consulta hasta acá, por favor? ¿O quisiera comentar algo o contribuir con algo? Profe, que no se diga más, vámonos a La Paz, hay más pega para los eléctricos, ahí se queman más motores. Vámonos a La Paz, dice, ¿no? No, pero se aplica. Cuando uno selecciona, hace la selección del motor, aplican el factor de derrateo. Este factor de derrateo normalmente se lo saca de tablas. En algunos casos se puede calcular también, ¿no? Pero generalmente se lo saca de tablas, ¿ya? Al momento de sacar de tablas, vienen estos factores de acuerdo a la altura a la cual nos encontramos. Si no estoy mal, creo que para Cochabamba está alrededor de los 0.8, 0.83, no sé si estoy mal. Entonces, como les decía, ¿no? El motor de 5 HP es afectado por el factor de derrateo, este es un factor divisor, lo voy a dividir, asumiendo que sea 0.83, por ejemplo, ¿no? 0.83. Estaríamos trabajando, haciendo trabajar este motor con una potencia de 6. Por eso les decía, seleccionando el inmediato superior, si he calculado mi potencia de 5 con el factor de derrateo, en realidad lo que necesito es 6. Entonces no puedo ponerle el motor de 5, ¿no? Por eso que selecciono el inmediato superior, podría ponerle uno de 7.5, ¿no? Es una manera que se tiene para subsanar, ¿no? Ese tipo de problemas. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna preguntita, alguna inquietud, algún comentario más? Ninguna, profe. Perfecto, todo bien entonces. Ya, vamos a continuar. Hay un efecto contrario a lo que nosotros generamos con la presión, que es el fenómeno de vacío. ¿Ya? El fenómeno de vacío se lo conoce también como ventosa. Tiene ciertos tipos de aplicación. En algunos casos en el exterior utilizan para lo que es ensamblado y transporte de piezas, ¿no? Ensamblado, por ejemplo, en el armado de las movilidades, el transporte del capot, por ejemplo, ¿no? Agarran la ventosa y crea como una especie de succión, ¿no? Succiona y con eso se puede transportar, ¿no? Es para sujetar la pieza y moverla de un lugar a otro, ¿sí? En otros casos, en fábricas donde trabajan con la parte de elaboración, por ejemplo, de perfiles de construcción, chapas metálicas, láminas metálicas, todo eso, para transportar igual los objetos, en este caso las láminas, generalmente igual utilizan ventosas y también por seguridad del operario, ¿no? Para que el operario no tenga tanto contacto con la chapa. Esta es otra aplicación. Profe, eso es lo que usan los vidrieros más o menos, ¿eso? Para transportar las láminas de vidrio, sí. También utiliza. ¿Alguna duda, alguna pregunta más o algún comentario? Con confianza, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora de forma un poquito más concreta de qué es la neumática, ¿no? La neumática prácticamente es una ciencia que ayuda a estudiar todo lo que es el aprovechamiento del aire comprimido, ¿ya? Dentro de las propiedades que tenemos, una de ellas es la fluidez, el otro es la compresibilidad y la otra es la elasticidad, ¿ya?
¿A qué se refiere la fluidez? La fluidez es una característica en la cual este fluido al transportarse a través de las mangueras, de las tuberías, no tiene un coeficiente de rozamiento elevado, lo que quiere decir que el desplazamiento es mucho más fluido. Por eso se le dice fluidez. ¿Ya? El rozamiento generalmente es lo que se opone al movimiento del fluido, ¿no? Entonces, al tener un coeficiente bastante bajo, hace que el desplazamiento sea más fácil, más sencillo. La compresibilidad es por lo que habíamos mencionado, ¿no? Y es una diferencia del aceite. Sí se puede comprimir y al momento de comprimir nosotros aumentamos la presión, ¿ya? El tema de la elasticidad es lo que permite que el aire, comprimido o no comprimido, se distribuya de la misma manera y con la misma proporción en todo el lugar que lo contiene. Puede ser una habitación, el lugar donde se encuentran ustedes, por ejemplo, les decía, ¿no? En la misma proporción el aire se encuentra en todo ese ambiente. Si yo tengo un depósito de aire comprimido, como generalmente tienen los compresores, que se lo conoce como pulmón, ¿no? Todo ese aire comprimido a lo largo de todo el pulmón se distribuye de la misma manera y con la misma intensidad, la misma fuerza, ¿ya? No sé si se entiende esta parte de la elasticidad, generalmente es lo que cuesta un poquito entender. ¿Se entiende esta parte de elasticidad? Yo no entiendo. No, no ha entendido el compañero. Ya. Más o menos, profe, algo elástico tendría que ser algo flexible, yo creo, ¿no, profe? No en ese sentido de elasticidad. Lo que está haciendo ahorita, lo que está haciendo mención ahorita la elasticidad es más como función física, no tanto mecánica, digamos, ¿no? La parte mecánica sí agarramos y un elemento elástico es un elemento que se puede deformar, ¿no? En este caso no hace referencia a una parte como magnitud física, por eso habla de que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fuerza se distribuye de la misma manera en todos los sentidos. Si yo tengo el aire comprimido a presión contenido en un cilindro, la fuerza que ejerce gracias a la presión que se ha logrado al comprimir el aire es igual a lo largo de todo el depósito, ¿sí? Me explico. A ver, tal vez lo podría dibujar. Yo puedo agarrar y tener un cilindro neumático, un pulmón, ¿no? En este mi pulmón, lo vamos a hacer un poquito más grande. En este mi pulmón, ¿quién está queriendo entrar a esta hora? En este cilindro, el aire que se encuentra comprimido va a estar empujando hacia las paredes del pulmón, ¿no? Hacia todo. Esta fuerza que está empujando las paredes del pulmón, si aquí yo tengo 10 newtons tengo a lo largo de toda la pared del pulmón. A eso se refiere la elasticidad, que esta carga se está distribuyendo en la misma proporción, con la misma intensidad a lo largo de todo el espacio que lo contiene. Este pulmón está conteniendo aire comprimido. Ese aire comprimido a lo largo de todas las paredes tiene la misma distribución de la fuerza que se está generando. Es interesante porque esta fuerza a la vez en los depósitos, en los cilindros donde nosotros tenemos contenido el aire comprimido, provoca también deterioro, ¿no? Y es justamente por este fenómeno. La fuerza está empujando todo en el mismo sentido y con la misma intensidad y a lo largo de todo el recipiente.
¿Qué es lo que sucede? Y esto es lo que provoca, por ejemplo, un efecto de expansión en lo que vendría a ser el cilindro. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del gas natural, ¿no? Estamos hablando también de un fluido a presión, ¿no es cierto? El gas natural que nosotros se utilizan en las movilidades, en los trufis, en los taxis, sigue siendo un fluido a presión dentro de un recipiente. No sé si ustedes sabían, el gas natural es subvencionado, ¿no es cierto? Y es por eso que el costo no sube, no debería subir, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Si yo agarro e instalo, tengo mi movilidad, instalo, por ejemplo, un cilindro de 40 litros para mi autito, ¿no? Y esos 40 litros lo cargo, no sé, con 22 bolivianos, por ejemplo. Va a pasar unos 5 años y después de esos 5 años resulta que ya no le entra 22 bolivianos, sino le entra unos 27. Les he dicho que el gas natural es subvencionado. Por lo tanto, el precio no debería subir. Sin embargo, me están cobrando más caro, ¿no? ¿A qué creen que se debe ese fenómeno? ¿Por qué ahora me están cobrando más por el gas? El tanque ya está desgastado y ya. Ya, pero ¿qué desgaste tiene el tanque para que pase esto? Está bien lo que has dicho, tiene un desgaste, pero ¿qué desgaste? Un desgaste interno, sí. Pero ¿cuál? ¿Qué es lo que le está pasando al tanque? Profe, hinchándose. Se está hinchando. profe, A ver, Eloy, ¿te escucho? tal vez con Un desgaste de oxidación, profe. subvención. A ver. Ya, decía, tal vez con lo que mencionas de subvención, o sea que el Estado está pagando, o sea, un porcentaje del gas que usamos. Sí. Y nosotros pagamos otro porcentaje del gas que usamos. Ahora, la diferencia de costos, o sea, sería en realidad, o sea, por ejemplo, o sea, que el Estado dejaría de pagar, por ejemplo, un 5% y nosotros tuviéramos que aumentar esos 5% para poder consumir el gas que necesitamos para poder circular en los móviles, ¿no ve? Tal vez eso se acercaría a la respuesta que quiera, profe. No, Eloy. No es un problema político del que estamos hablando. Es un problema más técnico. A ver. Desgaste de las paredes del tanque, profe, puede ser. De las paredes, pero ¿qué es lo que sucede con las paredes del tanque? Va por ahí. ¿Se oxidan, profe? No tiene que ver con la oxidación. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo tengo un globo, no un globo nuevito. Ese globo nuevito, si ustedes se fijan, el grosor que tiene la goma, cuando está así nuevito, todavía no lo he inflado, es mayor que cuando yo agarro y lo comienzo a inflar. Cuando lo comienzo a inflar, el grosor que tiene la goma del globo, ¿qué pasa? Comienza a adelgazarse, comienza a hacerse menor, ¿no? Comienza a tener un menor espesor a medida que va creciendo el globo también, ¿no? Se lo conoce como fenómeno de expansión. Lo que sucede con el tanque es parecido. No es un problema tanto... Alberto, ¿querías decir algo? Perdón. Y puede ser que el tanque al esparcirse genera fisuras, algunas fisuras internas o algo. Antes de la fisura, en realidad ya les he dado la respuesta.
es un adelgazamiento de las paredes. El cilindro, aunque no lo veamos así, es como un globo. Es como un globo que estamos inflando, ¿no? Obviamente no se va a desproporcionar tanto como un globo normal, ¿no? Pero efectivamente se expande y aumenta su tamaño. Al expandirse, ¿qué es lo que pasa? Las paredes que tiene de grosor de chapa disminuyen. Por lo tanto, entra mayor volumen de gas natural. Entonces, la subvención no se ha quitado, nos siguen dando la subvención, no es que ha subido el gas, sino que el tanque se ha hecho más grande. No sé si hay alguien por aquí que tiene movilidad o alguna vez ha visto, ¿no? El mantenimiento al que se someten los cilindros de gas natural. Es para comprobar esto justamente. Se hace lo que se conoce como pruebas hidrostáticas para ver si todavía soportan la presión y no lleguen a ese extremo que estaba comentando al compañero, ¿no? Que adelgace tanto la pared del tanque que llegue a fisurarse, ¿sí? Entonces pasa eso, ¿no? O sea, se expande, es por eso que ingresa mayor cantidad de volumen y se expande en la misma proporción y en todos los sentidos. Y eso es por la fuerza interna que produce este fenómeno de elasticidad del aire comprimido, que dice, ¿no? La fuerza, la intensidad, ¿no? Con la que se está manifestando el aire comprimido dentro del recipiente es igual a lo largo de todo, ¿no? O sea, se distribuye de la misma manera, con la misma intensidad, a lo largo de todo, en este caso, de todo el tanque, ¿sí? Es por eso que más o menos he tratado de dibujarlo aquí. La fuerza se está manifestando en las paredes del tanque con la misma fuerza, la misma intensidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que este de a poquito se vaya expandiendo, ¿no? Por lo tanto, entra mayor volumen. Es ahí donde los de la ANH, ¿no? Los que nos regulan la parte del gas natural, hacen un control de eso y certifican. Están sometidos a una revisión estos cilindros. Perdón, por lo tanto se tienen que certificar, ¿no? De que efectivamente sí todavía soportan la presión y no tienen un desgaste severo, porque si no hay que cambiar de tanque, ¿no? Estas pruebas hidrostáticas se las realiza no solamente a los cilindros de gas natural, sino a cualquier otro cilindro que está sometido a presión, ¿ya? No sé si ahora sí se ha entendido esto de la elasticidad, esta parte de la elasticidad. Algo ya, profe, ya más o menos. Un poquito más, ¿no? Cuando hablamos de presión, la presión genera fuerza, ¿no? Entonces, un objeto sometido a presión está sometido a fuerza. Ese depósito donde estamos almacenando el aire comprimido va a tener fuerza en su interior. Y esta fuerza es la misma en todas las direcciones que están conteniendo al aire comprimido. Este es el depósito, es la fuerza que se está generando por la presión y es la misma a lo largo de todo el depósito, todo el cilindro. ¿Sí? Muy bien, entonces algo más ya se ha entendido, eso es algo bueno. ¿Qué es el aire comprimido? ¿No? Básicamente el aire comprimido es una fuente de energía disponible para trabajar, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo para generar aire comprimido, sin ir muy lejos, es lo que nosotros conocemos como inflador, ¿no? ¿Cómo trabaja el inflador? ¿Alguna vez se han preguntado o han visto un inflador? Con aire, profe. No qué elemento utiliza, sino cómo Haciendo funciona. fuerza, solo haciendo presión y ahí abajo creo que tiene como gomas, esponjas. Como un globo. Un globo. Succionando sería. Al subir hacia arriba y al bajar expulsa el aire, profe, lo que ha acumulado. Ah, ya, muy bien. Por ahí vamos. Entonces el compañero dice, es básicamente un sistema de pistón émbolo,
¿no? Tiene una camisa como una especie de chaqueta, adentro tiene el émbolo, tiene el pistón y tiene un área de succión. El área de succión es por donde al momento de estirar, ¿no? Este pistón, este émbolo, estiramos el pistón émbolo, comienza a succionar el aire y nosotros con la fuerza que estamos empujando, estamos haciendo que el aire salga con presión, ¿no? Estamos comprimiendo el aire hacia su interior, por lo tanto, perdón, al momento de salir por la manguera, ya sea para inflar la bicicleta, la pelota, con la fuerza que nosotros estamos ejerciendo, está saliendo con presión. Y de esa manera nosotros podemos inflar, ¿no? Podemos inflar la pelota, podemos inflar la llanta, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, miren, nosotros tenemos esta presión atmosférica de la que habíamos hablado, ¿no? Para que el aire salga del inflador, tiene que tener una presión mayor a la presión atmosférica. Vencemos esa presión con la fuerza que nosotros estamos generando y de esa manera podemos inflar pelotas, podemos inflar bicicletas. Ahora, la presión que se necesita para inflar, por ejemplo, la llanta de una movilidad, una moto, es mucho mayor. Un inflador normal no podría inflar una llanta de moto, una llanta de auto, porque nosotros no generamos la suficiente fuerza para la presión que necesitamos para poder inflar estos elementos, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos más claros y más básicos, digamos, con los que alguna vez nos hemos topado para generar aire a presión, es el inflador, ¿ya? Después de eso, ¿no? Algunas aplicaciones que nosotros vemos y que nosotros tenemos con los equipos de aire comprimido, van desde consultorios dentales, como les comentaba, hasta el sector de minería, algunos hospitales, industrias metalúrgicas, lecherías, ¿no? Incluso la parte de movilidades, ¿no? Hay frenos, los frenos de las movilidades, en este caso, ¿no? De equipo pesado, se podría decir, ¿no? Los buses, camiones, ¿no? Generalmente también son neumáticos, ¿sí? Hasta acá, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Algo que necesitamos nosotros conocer es las unidades que nosotros manejamos dentro de la parte de neumática, ¿ya? Una de las unidades básicas es el PSI y la otra es el bar, ¿ya? Generalmente, y es importante manejar las dos unidades, los equipos que nosotros tenemos al momento de hacer lectura de sus características, datos nominales de trabajo, todo eso, nos reflejan las unidades de PSI o bares o en algún caso fuerza sobre newton al cuadrado, libra sobre pulgada al cuadrado, libra sobre pie cuadrado, pero generalmente, como les decía, es el PSI o el bar. El PSI es una unidad que se maneja según el sistema inglés, ¿ya? Y el bar se utiliza según el sistema métrico. Después de eso tenemos el flujo. El flujo es la velocidad con la cual está circulando cierta cantidad de fluido, ¿ya? Entonces, estamos hablando de volumen sobre unidad de tiempo. Cantidad de volumen de fluido que se está desplazando en un determinado tiempo, ¿ya? Si nosotros hacemos una comparación de esto con la parte eléctrica, para que entiendan un poquito más, la presión vendría a ser como el voltaje y el flujo vendría a ser como la corriente. ¿Se entiende? ¿Está bien? Esta comparación que les estoy poniendo es interesante porque es completamente real. Yo les hago una pregunta. A ver, ustedes ya están nivel 600. Algo de conocimiento de líneas de transmisión tienen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que yo tendría que hacer
si necesito transportar energía eléctrica por una distancia bastante elevada. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cables de mayor calibre Ya, los para cables. que no haya fallo. ¿Qué más? Pero no solamente son los cables. Se tiene que elevar el voltaje mediante un transformador, Inge. Ah, gracias. Muy bien. Necesitamos un transformador para subir el voltaje y así poder transportar la corriente eléctrica. ¿No es cierto? Muy bien. El voltaje es la fuerza que ayuda a transportar los electrones y la corriente es la cantidad de electrones que van a pasar por el conductor. Lo mismo pasa con la parte neumática. En algunos casos, y se llaman a esto, ya no serían transformadores, se los llamaría boosters. Son compresores especiales. Estos compresores especiales permiten subir la presión para que esta presión se pueda desplazar distancias largas, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? El flujo vendría a ser como la corriente, ¿no? Estamos transportando cantidad de, en este caso, de aire comprimido en un determinado tiempo por estas tuberías o estas mangueras, ¿no? Por eso les decía, la presión y el flujo de alguna manera se asemeja a lo que es la corriente y el voltaje, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, en términos de unidades, tenemos que acostumbrarnos a manejar para presión lo que son los PSIs o bares y para el flujo lo que es, podemos utilizar litros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, milímetros cúbicos sobre segundo, ¿ya? Unidad de volumen sobre unidad de tiempo. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que quieran hacer. Ya. Para que entiendan un poquito la magnitud de la presión, ¿no? Más adelante vamos a conocer lo que se conoce, o vamos a ver lo que se conoce como rangos industriales de trabajo de presión, ¿ya? Em, Hay que entender que los valores de presión, aunque parezcan bajos, en realidad son elevados. Vamos a poner aquí ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, en el caso de un neumático, generalmente un neumático se infla con una presión de 32 psi o lo que vendría a ser su equivalente en bares, 2.2 bares. Con eso se infla un neumático. Un globo en su interior puede tener una presión de 0,75 psi o el equivalente que son 50 milibares, ¿no? En una fábrica estamos hablando de alrededor de 100 psi o el equivalente que llegaría a ser 7 bares. Los compresores que se utilizan en industria generalmente llegan desde los 2 bares hasta aproximadamente, si no estoy mal, hasta los 12 bares, 10 bares, dependiendo del modelo del compresor. Esos son los compresores que se utilizan a nivel industrial. Los boosters que les decía, ¿no? Que es que se utiliza para que transportemos distancias largas sin que haya pérdida de presión, porque a mayor distancia, por eso les decía, es bien parecido al voltaje. Aumentamos la distancia, entonces, ¿qué pasa? Hay una pérdida de presión. Se despresuriza la línea. Entonces, los boosters trabajan con presiones más elevadas, 50, 60, 80 bares, 100 bares, 150 bares, presiones elevadísimas. ¿Ya? El equivalente es el siguiente, miren, 50 milibares, si yo agarro y les reviento un globo muy próximo a su oído, son 50 milibares, no es una presión bajísima, no estamos hablando ni siquiera de un bar.
¿Cuál es el efecto que tiene en su oído esta explosión cuando el globo explota? Casi casi te revienta el tímpano. Casi me revienta el tímpano, dice el compañero. Es fuerte. 50 milibares. Bien sordo. 50 milibares no es una presión baja, es una presión elevada. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado alguna vez? Seguramente han estado presentes cuando ha reventado un neumático. Es muchísimo más fuerte. Estamos hablando de 2.2 bares. Imagínense 7 bares de presión. Aquí es donde entran las recomendaciones, ¿no? Parecen valores bajos, pero hay que tener mucho cuidado. Y más que todo cuando nosotros estamos trabajando con estos equipos y queremos poner nuestras manos de por medio. Cuando estos equipos están trabajando, los actuadores, generalmente los actuadores trabajan por encima de los 4 bares, 5 bares, ¿no? Son presiones elevadas, por lo tanto, la fuerza con la cual está saliendo el actuador, si yo pongo mi mano, podría ocasionarme alguna lesión fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, por ahí parecen valores bajos, pero en realidad no son tan bajos, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver son factores de conversión, ¿ya? Vemos el tema de la presión. Un bar, dice, tiene como equivalente 10 newtons sobre centímetro cuadrado, ¿no? Un bar, perdón, es un equivalente de 1000 bares, ¿no? Y eso es porque mili es 10 a la menos 3, ¿no? Los factores de conversión que nos interesan en este momento son estos de acá, este y este. Más que todo el de abajo. Dice 14.5 PSI es igual a un bar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, 4 bares, ¿cuántos PSI es? A ver, hagan la transformación. Tienen aquí el equivalente. Lo único que tendrían que hacer es transformar. Entonces, lo que necesito saber ahora es 4 bares, ¿cuánto es en PSI, no? 4 bares. 58 P6, profe. ¿Cuánto es en PSI? 58. Por aquí está indicando 58. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Confirmado 58? Sí, profe. Y Yanes ha confirmado su propio resultado. ¿Alguien más que haya calculado? Sí, profe, 58. Hinojosa, muy bien. 58. ¿Alguien más? 58, profe. 58. Hecho en 2 calculadoras. Hecho en 2 calculadoras. Confirmadísimo. Perfecto. ¿Cómo es que se ha hecho el cálculo? El cálculo se ha hecho de la siguiente manera. Hay varias formas de hacer transformaciones. Esto es una transformación nomás, ¿no? Entonces, al momento de transformar pueden hacer con regla de 3 o, bueno, el método que yo les voy a mostrar es un método bastante sencillo. Con esto yo he aprendido desde el colegio y hasta ahora lo sigo utilizando y me parece bastante fácil. Estamos queriendo transformar de PSI a bares, ¿no es cierto? Queremos saber cuántos 4 bares. Si yo quisiera hacerlo con regla de 3, por ejemplo, tengo 14.5 PSI, es un bar, ¿no? Entonces, ¿cuántos PSI es 4 bares, no? Mucha mi letra horrorosa. 4 bares. ¿No? Esta sería nuestra incógnita. Si yo aplico regla de 3, ¿no? Esto es cruzado. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar, ¿no? Entonces vamos a tener 14.5 por 4 y 1 por X, ¿no? Básicamente. Y si nosotros vamos despejando, el bar va a ir a dividir, bar con bar se va a ir y el resultado lo vamos a tener en PSI. Así es como básicamente trabaja lo que es la regla de 3, ¿no?
Ahora, el otro método que yo les decía es partir de esto, ¿no? Yo quiero saber cuántos 4 bares en PCI. Tengo aquí 4 bares, y van a ver que es exactamente lo mismo. Multiplicado por un bar, que es lo que yo quiero eliminar, ¿no? El bar es lo que quiero eliminar. Un bar, que es 14,5 PCI, ¿no? Entonces, bar con bar se va, y el resultado es prácticamente 14.5 multiplicado por 4, que es los 58 que estaban mencionando, ¿no? De esa manera sale 58, ¿no? Y 58 PCI, ¿no? Esto está en PCI. De esa manera se hacen conversiones. Pueden aplicar regla de 3 o pueden utilizar este otro método, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Con tal de que puedan hacer la conversión. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, perfecto. Dime. Ninguna, profe. Ninguna. Todo bien, todo blue. Qué bueno. Ya. Estamos viendo conversiones. Lo siguiente que vamos a ver es lo que les estaba explicando hace un momento, pero aquí en el gráfico ya se ve mucho más bonito, ¿no? La presión y fuerza. Dice, el aire comprimido ejerce una fuerza igual en todas las direcciones. Esta es la fuerza que les decía, ¿no? Este es el principio de elasticidad del aire comprimido. Gracias a esto el aire es comprimido, ¿no? Perdón. Entonces, este es el fenómeno que les decía de elasticidad, ¿no? Dice acá, ¿no? El líquido es un recipiente. El líquido en un recipiente será presurizado y transmitido con igual fuerza, ¿no? Dice también, por cada bar de presión se ejercen aproximadamente 10 newtons uniformemente sobre cada centímetro cuadrado, que es más o menos la proporción. En cada centímetro cuadrado que nosotros tenemos de área aquí en este cilindro, hay aproximadamente 10 newtons por bar de presión. Si tengo 2 bares en un centímetro cuadrado, voy a tener 20 newtons. Si voy a tener 10 bares, voy a tener 100 newtons por centímetro cuadrado. Es por eso que esto de acá, a medida que se va envejeciendo, por así decirlo, se va desgastando, la pared está, como les decía, el cilindro se va expandiendo y esta pared se va adelgazando. Dentro del mantenimiento, como les decía, para estos cilindros se hace lo que es la prueba hidrostática y en algunos casos, se utiliza lo que se conoce como equipos de ultrasonido. No el equipo de ultrasonido industrial, sino el equipo de ultrasonido convencional. ¿Qué es lo que hace el ultrasonido? Nos ayuda a medir espesores, ¿no? Entonces, el ultrasonido, ¿qué es lo que hace? Es un equipo que se pone acá y con frecuencia ultrasónica tiene un palpador que comienza a generar vibraciones y generan como una especie de onda como el murciélago. Va de ida y de vuelta y de esa manera detecta el espesor que tiene en este momento la pared del cilindro. Y de esa manera se puede controlar si está muy adelgazada, ¿no? Y tal vez ya es necesario hacer el cambio, ¿ya? Esto es lo que se conoce como pulmón. Aquí es donde nosotros almacenamos el aire comprimido. El pulmón generalmente tiene un manómetro que nos indica la presión del interior del depósito. Tiene esto de acá que se lo conoce como válvula de purga y esto de acá que se lo conoce como válvula de alivio.
No sé si alguna vez habían escuchado esos términos, válvula de purga y válvula de alivio. No sé si alguna vez habían escuchado. Sí, sí, profe. ¿Qué es una válvula de alivio? ¿Qué es una válvula de purga? Es cuando excede de presión la válvula de alivio se activa, profe. Ya, la válvula de alivio se activa cuando excedemos la presión y comienza a aliviar. Por eso se le dice válvula de alivio. Comienza a aliviar, a eliminar el excedente que hay, ¿no? Muy bien. La válvula de purga sería para eliminar el líquido y Gracias, Hinojosa, muy bien. Es para, por eso se le dice de purga. Estamos purgando lo que no sirve. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay agua en el interior del depósito? Esto es agua. en la atmósfera, profe, ahí pues, contiene un poco de este, profe, de agua. Por eso se junta en Profe, ¿no sería el por vacío la de los humedad? Las dos cosas que han mencionado tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una medición del ambiente, del medio ambiente, toma en cuenta dos cosas, ¿no? Una de ellas es la cantidad de partículas de agua, que es lo que decía el compañero, que obviamente tenemos en el aire, y el otro es la humedad relativa. Obviamente en un lugar aquí como Cochabamba es un poquito más seco, hay menos partículas de agua en el aire, en forma gaseosa. Si nos vamos a Santa Cruz, tiene mayor humedad relativa, por lo tanto hay mayor concentración de partículas de agua en su forma gaseosa en el aire. ¿Ya? Ahora, ¿por qué está apareciendo pero ya como líquido? Porque en realidad el aire tiene agua, como dicen, pero lo tiene en forma gaseosa. ¿Por qué aquí aparece en forma líquida? ¿Nadie? ¿Qué es lo que pasa con el cambio de temperatura? ¿Qué es lo que pasa con el cambio de temperatura? Hay dos procesos, ¿no? Cuando nosotros calentamos mucho un elemento, este se evapora, pasa a su estado gaseoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando enfriamos? Que es un fenómeno que ocurre cuando comprimimos el aire. Existe lo que es el fenómeno de condensación. ¿En qué consiste la condensación? Es que estos elementos que son gaseosos pasen del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Ahí es donde estas partículas de agua que estaban antes en estado gaseoso ahora se están volviendo estado líquido y se están almacenando en nuestro depósito, ¿no? Y por gravedad, obviamente, y diferencia de densidad que tiene el aire comprimido y el agua, este se va a almacenar en la parte de abajo. Entonces tenemos acá una válvula de purga, abrimos y comenzamos a liberar todo el agua que tenemos en el interior, ¿no? Es importante hacer esto porque el agua si no va a seguir acumulándose. Entonces de tiempo en tiempo se abre esta válvula y se libera todo el líquido que sea condensado. Son condensados en realidad. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Está bien, profe. Todo bien, qué bueno. Ahora estamos viendo acá una ecuación que es fundamental. Dice presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Lo que les decía, ¿no? La presión tiene una relación con la fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión si aumento la fuerza? Aumento mi fuerza, aumenta mi presión. ¿Qué pasa si aumento la presión?
Esto va a pasar a multiplicar. Aumento la presión, aumenta también mi fuerza. Tiene una relación que se la conoce como directa. ¿Ya? Esta ecuación así sencilla como la están viendo, presión es igual a fuerza sobre unidad de área, a ustedes les va a permitir seleccionar lo que son los actuadores neumáticos. Esto que estamos viendo ahorita acá es un actuador neumático. Este es el émbolo, este es el vástago y esta es la camisa, ¿no? El aire a presión está entrando por acá, ¿no? Yo puedo tener la presión, puedo tener el área. ¿De dónde sale el área? El área es el área de contacto que nosotros tenemos con el aire comprimido. Todo esto de acá es el área, ¿no? El área se puede conocer, se puede llegar a conocer, así como la presión también. Entonces, acá nosotros podemos trabajar de dos maneras para seleccionar un actuador neumático. Una de ellas es conociendo la presión y el área, yo determine qué fuerza está generando mi actuador. Y la otra sería que yo saco de catálogo el actuador, tengo la fuerza, tengo el aire y tengo que determinar con qué presión voy a trabajar. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es el área o qué valor tendría el área que yo estoy tomando en cuenta aquí para mi cálculo? Si estamos viendo que es el área de contacto que tenemos con el aire comprimido. El área de contacto en este momento es con el émbolo, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual el área? Les pregunto. Base por altura, profe. Base por altura. Pero la base por altura es para cuadrados. Fíjense el área que tiene contacto ahorita, la presión o el aire comprimido. ¿Qué forma tiene? Circular. Ah, la del émbolo es circular. ¿A qué es igual el área de una circunferencia? Eso. Radio por pi. Pi por el radio. Radio cuadrado. Eso, pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Pi por el radio al cuadrado. Ese es un valor bastante importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el área con el que tiene contacto nuestro cilindro. Si esto de acá es pi por el radio al cuadrado, yo sé con qué fuerza tengo que mover el objeto, tengo mi presión de regulación, puedo determinar el radio del émbolo. Si yo conozco el radio del émbolo, sé el diámetro que tiene que tener el émbolo. Si yo sé el diámetro que tiene que tener el émbolo, con eso ya puedo buscar en el catálogo qué tipo de actuador voy a utilizar, porque los actuadores vienen con sus medidas. Hay actuadores que son con diámetros bastante pequeños y hay actuadores que son con diámetros bastante grandes, o sea, son bastante robustos. Esta ecuación, por eso les decía, así sencilla como la están viendo, a ustedes les va a permitir seleccionar estos equipos, ¿no? Como les comentaba, yo puedo conocer la presión. En algún momento les había comentado, ¿no? Existe lo que son los rangos de presión industrial. Hay rango bajo, rango medio y rango alto. Ya existen rangos. Yo puedo seleccionar una presión de trabajo. Si yo tengo un objeto que pesa 100 kilos, puedo saber más o menos cuánto es la fuerza que yo necesito para mover ese objeto de 100 kilos. Puedo determinar la fuerza. Y de esa manera, el área ya sabemos es pi por el radio al cuadrado. De esa manera, yo despejo, esto prácticamente va a ser una ecuación, despejo el radio y calculo mi valor de radio. Una vez que tenga el valor de radio, ese valor de radio lo llevo a diámetro y con ese diámetro entro a algún catálogo y busco algún actuador que tenga ese diámetro de émbolo. Y de esa manera puedo seleccionar. Ese es uno de los criterios de selección de actuador. Un actuador nuevamente que tiene un diámetro bastante grande generalmente genera esfuerzos también bastante grandes. El otro elemento es la carrera. ¿Qué es la carrera? Esta distancia. ¿Cuánto se va a desplazar el actuador? ¿Ya? Hay un factor de conversión más aquí que es importante que sepan, que es este de acá. ¿Cuánto es un bar? Lo que pasa es que si yo digo acá, yo voy a utilizar el rango industrial de trabajo medio de 7 bares,
En este caso la fuerza estoy trabajando en newtons y el radio yo quiero que me salga en milímetros. Entonces esos bares tengo que ver de convertir a newton sobre milímetro cuadrado o por lo menos newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Hemos visto hasta ahorita dos factores de conversión. Este de acá es importante, de PSI a bares. Y este otro de acá también es importante, de bares a newton sobre milímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Desean que les repita algo? ¿Tienen alguna consulta? Todo bien. Qué bueno. Dime. ¿Alguien más? Batería baja, profe. ¿Quién es este? Este ya está entrando al final de la clase. Chao. Ya. Nuevamente les voy a llamar la lista a manera de, antes de continuar, por favor. ¿Quiénes más han faltado? Hay algunos que han ingresado tarde. ¿Quiénes son? Profe, yo me atrasé con 10 minutos, Ocampo, ver si volver. Barcaya. Uno es Ocampo, con Sí. retraso. 5 minutos no será, profe. Oh, pero ya he llamado. No. Dile, profe. Pero el retraso no te está restando, digamos. O sea, se te está tomando como asistencia también, pero es retraso, ¿no? Sí. Ocampo después. Siles, no sé si me ha anotado. Siles, sí estás. ¿Alguien más? Ya, gracias, profe. Barcaya. Buenas noches, Inge. Barcaya, ¿quién más? Pérez, Inge. Pérez. Ya, muy bien. ¿Quién más? Buenas noches, Inge. Cristian Miranda, acabo de ingresar. Es que estaba haciendo mis prácticas, no me han querido soltar, por favor. Retraso. Miranda, Cusi, Cristian. ¿Quién más? ¿Quién más, perdón? Nadie más. Ya, ahora sí hemos completado la lista. Ya. Aquí estamos viendo un ejemplo bastante interesante de ese principio que les estaba explicando hace un momento. Este es un actuador que se lo conoce como de doble efecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir de doble efecto? Que yo al momento de... ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Que yo al momento de ingresar el aire por aquí, esto va a avanzar. Y para que el actuador retorne, tengo que ingresar aire de este lado para que pueda retornar a su posición inicial. Este símbolo que están viendo como un triángulo, no sé si recuerdan, lo habíamos visto también en el video, la anterior clase, representa todo lo que es la parte de generación de aire comprimido, o sea, el compresor, ¿ya? Entonces tenemos acá el compresor nos está permitiendo que el aire entre por aquí y esto avance. Si yo quiero que retorne, el aire tiene que venir por acá y empujar para que retorne. La pregunta acá es, ¿por qué las flechas tienen diferente tamaño? La fuerza de avance... ¿El retorno, profe, sería con menos presión? No. La presión, el compresor, si me está dando 12 bares va a entrar por aquí, aunque estoy exagerando, 12 bares es harto. Ya, 7 bares. El compresor me está dando 7 bares va a entrar por aquí, esto va a avanzar, 7 bares va a entrar por aquí, esto va a retroceder. Eso me lo está dando el compresor. Pero ¿por qué las flechas son diferentes? Una es más grande que la otra.
La diferencia, profe, de la presión del aire, de la acumulación de las cámaras, lo que se va a acumular en ahí adentro, profe, ¿eso puede ser la flecha? No, chicos, no tiene que ver con la presión. Nuevamente les repito, si el compresor me está dando 7 bares, 7 bares va a entrar por aquí para empujar y 7 bares cuando yo quiera retroceder va a entrar por aquí para que el vástago retroceda. O sea, va a seguir siendo la misma presión. Pero, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué existe esa diferencia? Profe, ¿será para indicar el sentido del actuador? No, obviamente esto nos está diciendo que esta flecha es para que avance y esta flecha es para que retroceda. Esta flecha es más grande que esta flecha de acá, no es la misma. ¿Por qué, pero? Por el diámetro y por donde va a salir. Ya, caliente, caliente. Hemos dicho, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre unidad de área, la ecuación, ¿no? Tenemos una fuerza de avance, esto va a avanzar, y tenemos una fuerza de retorno, de retroceso. ¿La fuerza de avance es igual a la fuerza de retorno? Sí, no, ¿por qué? No, profe. ¿Por qué no es igual? Porque el retorno viene con más presión. Y dale con la presión. La presión sigue siendo la misma, chicos. La presión no va a variar. El compresor me da 7 bares, yo tengo 7 bares para el avance, 7 bares para el retorno. Profe, para el retorno no es menos fuerza, ¿no, profe? ¿Puede ser eso? El avance, la diferencia de flechas es por eso. El avance está generando más fuerza que el retorno. Ahora yo les pregunto, si la presión es la misma, con la que estoy empujando para que avance y con la que estoy empujando para que retorne, ¿por qué la fuerza es diferente? ¿Por qué hay mayor fuerza en el avance y menor fuerza en el retorno? ¿Por qué? Por el trabajo que vas a realizar, profe. ¿Por qué, pero? ¿Qué es lo que está sucediendo con el actuador para que la fuerza sea mayor en el avance y sea menor en el retorno? Por el espacio, profe, del cilindro en el retorno, poco espacio hay, profe. Está bien lo que hace. No está descargando el aire de... No es por descargas, no son problemas, no es ese tipo de problemas por fugas o cualquiera de esas situaciones. Lo que sucede es el área. No se olviden, hemos visto esta ecuación, presión es igual a fuerza por área. Si ahorita lo que yo estoy comparando son fuerzas, entonces mi ecuación ya no va a ser presión igual a fuerza sobre área. Va a ser, lo vamos a poner aquí. La ecuación va a ser así, va a ser fuerza, estoy despejando solamente, sigue siendo la misma ecuación. Fuerza igual a presión por área, ¿no? Si la presión sigue siendo la misma y la fuerza es mayor en este caso que en este caso, es porque el área con la que el aire tiene contacto aquí es diferente. Acá yo tengo contacto con el aire comprimido con toda la base del émbolo, es toda una circunferencia. En cambio, de este otro lado, no es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el vástago me está quitando área de contacto. Entonces, el área que yo tengo para el avance es mayor, por lo tanto, la fuerza es más grande. El área que yo tengo para el retorno acá es menor, por lo tanto, la fuerza para el retorno también es menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la presión es la misma, chicos. 7 bares a este lado, 7 bares a este lado. Lo que había variado había sido el área. Varía el área de contacto, por lo tanto, la fuerza también va a variar. ¿Ya? En este caso tenemos un actuador de doble efecto, pero de doble cilindro, de doble vástago, ¿no? Las áreas son iguales.
Miren, las áreas son iguales. Por lo tanto, la fuerza que es para un lado es la misma que para el otro lado. ¿Ya? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Desean comentar algo? ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Hay algo que desean que repita? ¿Ya? Aquí estamos viendo el principio de trabajo de, esta sería una electroválvula, ¿ya? Más adelante vamos a ver con más detalle esto, ¿ya? Vamos a ver con corte de sección, en realidad, cómo se ve internamente una electroválvula para entender esta parte, ¿ya? Lo siguiente que quiero mostrarles corresponde a lo que les estaba diciendo hace un momento, los rangos industriales de trabajo del aire comprimido. Tenemos rango medio, el rango bajo, perdón, el rango medio y el rango alto industrial. El rango bajo vamos alrededor de los 3 bares hasta los 6 bares. El rango medio o rango típico industrial va desde los 6 hasta los 10 bares. Rangos altos industriales va desde los 10 hasta los 16. Como les decía, normalmente los compresores nos dan a nosotros aproximadamente de 2 hasta 12 bares, 10 bares, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango típico industrial o el rango medio va desde los 6 hasta los 10 bares. Yo puedo trabajar con 6, 7, 8, 9. En algunos casos se trabaja con 7, 6, ¿no? No tratamos de trabajar con rangos elevados, salvo que se requiera mucha fuerza, ¿ya? Para mover algún objeto o algo. Estos son lo que se conoce como rangos industriales de trabajo de la presión, ¿ya? Ahora, las razones por las cuales nosotros usamos el aire comprimido, uno, es limpio, no provoca derrames ni gotea, a diferencia del hidráulico, ¿no? Pero requiere algún tipo de tratamiento, ¿no? Porque el aire como tal en el ambiente puede tener, dependiendo de dónde lo vamos a utilizar, puede tener malos olores o muchas impurezas. El tema del agua es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, igual requiere algún tipo de tratamiento el aire, ¿no? Dice acá, es seguro y puede ser retenido, ¿no? Si está controlado correctamente. Por eso tenemos las válvulas de alivio y tenemos elementos que nos ayudan a controlar. Finalmente, y una de las características más importantes, al fin y al cabo, el aire es gratis, ¿no? Es completamente gratuito, ¿sí? Muy bien. Después de esto vienen lo que son las líneas neumáticas, los componentes, generalmente vienen así. Este es el pulmón, de este lado está viniendo el compresor, este es un secador y esto es un filtro de línea. En el circuito que nosotros vamos a armar para el instituto en el aula, no tenemos un secador, pero tampoco necesitamos, ¿no? Necesitamos un filtro de línea, eso sí. No tenemos un pulmón, pues el compresorcito, bueno, en realidad el compresor tiene ya incorporado su pulmón. Directamente va a ser compresor, filtro de línea y después de eso va a venir la red primaria y las redes secundarias y las unidades de mantenimiento hacia los tableros. Algo así vamos a conectar. Más o menos así tendría que terminar. Vamos a poner también algún punto de purga. Y los tableros, cuando los vayamos a armar, tienen que tener esto de acá. Esto que estamos viendo de este lado. Que se lo conoce como cuello de cisne. ¿Ya? El cuello de cisne, ¿qué es lo que permite? En nuestro caso, a nosotros nos permite, como les decía, ¿no? Gracias a la condensación, se comienza a generar agua. ¿Ya? Se comienza a generar agua. El cuello de cisne evita que por gravedad el agua
llegue a los equipos, porque de aquí nosotros vamos a sacar un tubo y va a comenzar a derivar a los tableros directamente. Entonces, vamos a tener aquí el compresor, su filtro de línea, la red primaria, y esto es lo que se conoce como red secundaria. Vamos a poner acá las derivaciones, la red secundaria, y en cada red secundaria tiene que tener una unidad de mantenimiento antes del tablero. Fuera de eso, necesitamos también un punto de purga, como lo que estamos viendo. Este tiene 1, 2, 3 puntos de purga. Nosotros vamos a poner solamente uno, ¿ya? Y algo así tendría que terminar. Por si acaso, la red que vamos a conectar tiene que tener un ángulo de inclinación que va de 2 a 3 grados. Eso es para que por gravedad esto caiga al punto de purga o punto muerto. Para que de ahí, si es que hay acumulación de agua, comencemos a liberar. Algo así más o menos tenemos que conectar. ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que desean que se repita tal vez? Si no se ha entendido. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá, por favor. La siguiente clase vamos a seguir avanzando. Vamos a ver de hacer algunos ejercicios, como les decía, ya para que vean la parte de conversiones y para que vean la parte de cálculo de actuadores. ¿Ya? Eso vamos a ver la siguiente clase. Y bueno, vamos a quedar hasta acá, por favor. Las diapositivas, como les decía, no se hagan problema, igual se las voy a proporcionar. Y la clase se ha grabado, después les voy a mandar el enlace de la grabación de la clase. Quedamos hasta acá, chicos, que pasen muy buena noche. Y bueno, en realidad nos vamos a conectar nuevamente el día de mañana, ¿no? Entonces, hasta mañana, chicos, que tengan un buen descanso. Profe Rodrigo. Hasta mañana, Inge. Gracias. Nos vemos, chicos. Mañana, profe. Gracias. Inge. Mañana, Inge. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Inge Rodrigo. Hasta mañana. Oye, acá. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chicos. Disculpe, Inge, le habla vía. Profe, le envía a su Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chicos. Sí, todavía no lo he revisado. Voy a ver de revisar. Sí, pero solo quería saber si le ha llegado nada más. Profe, va a disculpar que le esté molestando con este tema. No, no es molestia, tranquilo, no te preocupes, pero ya el día de mañana les voy a hacer la devolución. Te voy a hacer la devolución del trabajo. No eres tú nomás, hay uno más que creo que me mandó. Sí, es de mí. El proyecto es de mí, de mi compañero, profe. Estamos presentando un proyecto, 2 personas, el que yo le he mandado, ¿no? Ya. Ya, mañana entonces, profe, muchas gracias. Que pensé que no era su número, al número que le escribí, va a disculpar que le moleste. No te preocupes, sí, me ha llegado el documento. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, eso nomás era mi consulta. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Que vaya bien, hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta mañana.